Amén y gracias a Dios, don Héctor. Muchas gracias por hacerse cargo, por encargarse. Muy buena noche para todos. Hágame saber, por favor, si me está viendo bien, si me está escuchando bien. Y si me está viendo bien y me está escuchando bien, pues comenzamos entonces de una vez. ¿Usted me está viendo bien? ¿Usted me está escuchando bien? Ok, listo. Me alegra entonces. Bueno, bienvenidos, es lunes, estamos viendo el tema de cómo tener éxito en proyectos materiales. Estamos en el apartado de la autodisciplina, dominio propio o templanza. Estamos viendo últimamente cuáles son los más grandes saboteadores de esa templanza, que son los mismos saboteadores del dominio propio, los mismos saboteadores de la autodisciplina, que son los mismos saboteadores de la santificación, son los mismos saboteadores del crecimiento espiritual. Usted me puede hacer un favor, me regala la lista de los saboteadores, 5 saboteadores, que nosotros ya vimos, ya estudiamos y ahora estamos mirando de qué manera es que nosotros contrarrestamos todo esto. En un solo párrafo, no de a uno, sino en un solo párrafo, por favor, ¿cuáles serían esos saboteadores? Son los principales, no los únicos, pero sí los principales, que vienen a estropear, a estorbar el crecimiento espiritual. Regáleme esa lista, gracias, espero. Entonces son, primero, cinismo; segundo, negativismo; tercero, derrotismo; cuarto, evasión; quinto, postergación. Okay. ¿Son los únicos? No, no son los únicos, pero sí son los principales, o al menos son los que más se mencionan en la Sagrada Escritura. Y repito, no son los únicos, pero sí son los principales. Si yo logro identificar cuál es el enemigo, si el enemigo es el cinismo, o el enemigo es el negativismo, o el derrotismo, o la evasión, o la postergación, pues yo voy a poder, de alguna manera, entrar a trabajar, a solucionar esa situación, esa cuestión que está estropeando y, repito, está impidiendo el avance mío. Yo necesito avanzar. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice el texto, hasta que el día es perfecto. Le repito el texto. Eso es Proverbio capítulo 4, versículo 18. Ubíquese ahí, por favor. Proverbio capítulo 4, versículo 18. Ubíquese ahí y me avisa cuando esté ahí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ya está ahí? Por favor. ¿Ya? Muy bien. Note cómo comienza el versículo. Comienza hablando de la senda del justo. O sea, habla de la senda del justo, está hablando del caminar del cristiano. ¿Sí? Está hablando de la vida del cristiano. Eso de la senda se parece mucho a lo que usted lee en el Salmo capítulo 1. Porque en el Salmo capítulo 1 dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso es el Salmo capítulo 1, versículo 6. Y quiero que note cómo hay un camino del justo y un camino del injusto, una senda del justo y una senda del injusto. Es decir, cada uno tiene su propia manera de vivir, cada uno tiene su propia manera de hacer las cosas y está muy marcada por algunas cosas, y las consecuencias del camino del uno pues no se hacen esperar, y las consecuencias del camino del otro pues tampoco se hacen esperar. Son dos caminos diferentes. Y hay un camino por el cual el cristiano transita, y ese camino es Cristo, ¿no? Dijo claramente el Señor, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida.
ninguno viene al Padre si no es a través o por medio de mí. Cristo es el camino, ¿sí? Hacer el camino, pues, es en sus pasos, es siguiendo sus huellas, es siguiendo sus pisadas, por donde el cristiano camina, por donde el cristiano anda. Con respecto a ese camino, vuelve a hablar el Proverbio capítulo 4, versículo 18, y dice: la senda de los justos, o sea, el caminar de lo justo, la vida de los justos, el diario vivir del justo, el transitar cotidiano del justo. Y lo compara el versículo, dice, con la luz de la aurora. La luz de la aurora. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿qué es eso de la aurora? ¿Usted qué me respondería? La luz de la aurora. Hay un momento del día, ¿cierto? O hay un momento de la noche que se conoce como la aurora. ¿Cuál es ese momento? La luz de la aurora. Y ese momento, que la Biblia llama en la Biblia la luz de la aurora, pues a continuación en el mismo versículo está definido. En el mismo versículo se nos da como el significado de la aurora, porque dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que la luz de la aurora es ese primer momentico en el que comienza a clarear. Repito, ese primer momentico. Ahí, esa es la aurora, la manifestación de la aurora, El primer momentico, la primera vislumbre de luz, la primera vislumbre de claridad. Por supuesto es algo pequeñito, es algo chiquito, es algo bien diminuto, ¿sí? Pero tiene razón el texto cuando dice va en aumento, porque es que comenzó a clarear, siguió clareando, aclaró completamente. Entonces, no es el momento en el cual sale el sol, no es el momento en el cual sale el sol, sino que es el momento en el cual la noche comienza a ser vencida. La noche comienza a ser derrotada. Y la noche, la oscuridad, las tinieblas comienzan a ser derrotadas, porque pues toda la noche de oscuridad, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, oscuridad. Pues llega un momento de ahí en adelante donde la oscuridad comienza a ser vencida. Y la oscuridad es vencida no de insofacto. ¿Qué me entiende cuando decimos insofacto? Porque no es así como la oscuridad es vencida. No es así. ¿Qué es eso de insofacto? Porque estoy diciendo que no es así. Sí, insofacto. Insofacto es lo que estamos preguntando. Señor Don Héctor. Exacto. Entonces, insofacto es instantáneamente. Insofacto es inmediatamente. Insofacto es de un solo golpe. O sea, eso ocurrió de insofacto. Pero no es así. O sea, chévere que conozcamos nosotros la definición de insofacto, pero no es así. No. Las tinieblas no son vencidas de insofacto. O sea, no son vencidas de un solo golpe. No son vencidas de inmediato. No son vencidas instantáneamente, sino que son vencidas poco a poco. Es decir, son vencidas a través de un proceso en donde comenzó a clarear y sigue aclarando, y sigue aclarando, y sigue aclarando, y seguirá aclarando, y lentamente, y si se impacientó, pues perdió, y sigue aclarando lentamente, y no se puede impacientar, porque esto es, sigue aclarando lentamente, hasta que el día es perfecto, hasta que verdaderamente puede decir, salió el sol. Salió el sol porque la circunferencia del sol se comienza a divisar, o se puede divisar allá en el cielo. Ahora, dice que la senda del justo es así, lo cual quiere decir que el crecimiento del cristiano no es de insofacto. Ahí usted dirá, o sea que la santidad del cristiano no se logra de insofacto. Pero ojo, hoy cuando decimos esto y lo relacionamos con la santidad, pues hay mucho cristiano descarado.
Y eso da rabia, eso saca la piedra. Por el cristiano descarado, cuando se trata de alguna maña, de algún vicio, dice, no, pues como nos han enseñado que es un proceso. Y entonces ahí sigue atrincherado y ahí sigue excusándose en que como esto es un proceso. Pero ¿cuántos meses lleva y sigue diciendo que es un proceso? ¿Y cuántos años lleva en lo mismo y sigue diciendo que es un proceso? ¿Y cuántas décadas lleva en lo mismo y sigue diciendo que es un proceso? No, a ese hay que decirle que es un descarado, que se esconde detrás de esta terminología para no cambiar, para no hacer las cosas de manera diferente. No, yo no puedo argumentar, yo no puedo decir que es un proceso y quedarme ahí enconchado en el pecado, en la maña o en el vicio. No, eso es una manera descarada de hablar y no es la manera correcta como nosotros debemos expresarnos. Pero volviendo al tema, el crecimiento del justo pues no se da de manera insofacta, sino que se da a través de un proceso que es poco a poco, que es lentamente. Algunos se irritará cuando me escucha hablar, sobre todo cuando utilizo la fraseología poco a poco, lentamente. Pero eso de poco a poco, lentamente no es por culpa de Dios, ¿cierto? Eso poco a poco, lentamente no es culpa de Dios. Eso poco lentamente, eso es culpa de nosotros. Porque si miren, pongámonos en modo ciencia. Y en modo ciencia, ¿qué pasaría si por allá a las 4 o 5 de la mañana el sol saliera de insofacto, de la manera como cuando usted enciende el interruptor y el bombillo prendió de insofacto? ¡Plin! Miremoslo primero desde el bombillo de su cuarto. ¿Qué le pasa a sus ojos? ¿Qué le pasa a su retina cuando usted viene de la oscuridad y le prenden el bombillo de insofacto? Dígame. Bien. ¿Cómo se llama eso? Se llama encandelillar, ¿cierto? Un golpe de luz. Muy bien. ¿Es una cosa peligrosa o no es peligrosa? Muy bien. Claro que es peligroso. Eso es peligroso. Muy bien. Como es tan peligroso y no solamente corre peligro la retina, ¿sí?, sino que corre peligro toda la naturaleza también, entiéndanlo por favor. Corre peligro toda la naturaleza. En la noche, por ejemplo, en una selva, en un bosque, hay vida activa. Hay una vida que está activa, hay unos depredadores, hay una cacería. Así Dios creó los reinos de la naturaleza, ¿no es cierto? Ellos hacen su labor en la noche, hacen su labor en la madrugada. Si les prende la luz de insofacto, hay una alteración en todo el reino animal. Pero al mismo tiempo las plantas, póngase en modo ciencia, para que las plantas realicen la fotosíntesis, ellas necesitan en la mañana comenzar a recibir los rayos del sol poco a poco, lentamente. De modo que es por causa del reino animal que se tiene que dar la salida del sol poco a poco y lentamente. Es por causa del reino vegetal que se tiene que dar la salida del sol poco a poco y lentamente. Es por causa de la retina nuestra que se tiene que dar la salida del sol poco a poco y lentamente. Dese cuenta que no es por causa de Dios. Dese cuenta que es por misericordia divina, para con los reinos, para con mi retina. Y exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos muy lentos. Entonces, como somos muy lentos, pero la tendencia es acusar a Dios de lento. Acusar a Dios de lento. Entonces, como yo soy tan lento, pues entonces dése cuenta que mi crecimiento es algo semejante a la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir, pues que si yo voy a crecer en santidad, pues toca poco a poco, lentamente, ¿no es cierto? Pero poco a poco, firmemente al mismo tiempo. O sea, los rayos del sol, cuando comienzan a salir, cuando comienzan a brillar, cuando comienzan a calentar, en ese momento de la aurora, o a partir de ese momento de la aurora, ellos no se estancan. ¿Sí lo han notado? No se estancan. Si comenzó a clarear, sigue aclarando, sigue aclarando, sigue aclarando. ¿Sí lo han notado? Sigue aclarando, aclaró completamente. Pero no se estanca. El progreso del cual estamos hablando no se estanca. Que muchas veces pasa con nosotros. Digo que estoy en un proceso, pero yo no estoy en ningún proceso, estoy estancado.
Y el estancamiento no hace parte del proceso. Porque es que un proceso, un proceso desde el punto de vista de una fábrica, un proceso desde el punto de vista de fabricación de algún producto. En el proceso no puede haber ninguna clase de estancamiento. Es un producto en proceso de elaboración. Y si es un producto en proceso de elaboración, no puede haber estancamiento en ninguna de sus fases. Porque eso sería como que una máquina se dañó, ¿cierto? Como que un motor se averió, ¿cierto? Como que se nos fue la luz. Toda empresa estará precavida, lógicamente, con su planta de energía, porque no se puede detener el proceso. Eso es lo que nosotros entendemos por proceso. Es un proceso continuo, es un proceso progresivo, y si se estancó, pues el proceso no existe. Si se estancó, el proceso se dañó, eso se averió, eso hay que ir a repararlo inmediatamente, ¿no? ¿Cuánta gente usted encuentra que en lo mismo? Estancado, 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 estancado. Y usted les pregunta y dice, el proceso. Estoy siendo procesado por el Señor. No, porque proceso significa una cosa. Regáleme esa palabra, una sola cosa. Si es realmente proceso, significa una cosa. ¿Qué cosa? Proceso. Proceso. El proceso de producción de queso. ¿Qué ve usted? Pues ve vacas, ve un ordeño, después que ve cantinas, después que ve transporte, después que ve planta, después que ve pues la cocinada, después que ve pues molde, después que ve pues... Estamos hablando de que si es proceso, muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Cocinar, empacar, una cosa, la otra, etcétera, etcétera. Dese cuenta. Siga. No, siga, por favor, continúe. Si es proceso, ahora no piense solamente en un queso, piense en un bocadillo, proceso de fabricación de un bocadillo, pues desde la misma guayaba, siempre un palo de guayaba, desde ahí comienza todo, siempre un palo de guayaba, etc. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero dése cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué nota usted? Es un proceso. Si es proceso, hay que, y sigue, hay que. Y no se detiene, hay que. ¿Cómo se llama eso? Sí, pero ¿cómo se llama eso? Pero es que un paso sigue al otro, y el otro sigue al otro, y el otro sigue al otro, y el otro sigue al otro. ¿Qué hay? A ver. Hay una secuencia, pero hay una palabra que tiene que entrar ahí. Porque puede ser que alguien sabotee la secuencia, puede ser que alguien detenga la secuencia, puede ser que alguien manipule la secuencia, puede ser que alguien estropee la secuencia. Entonces aquí estamos hablando, aquí es muy bien, ininterrumpido. Entonces estamos hablando de, a ver qué, esa palabra continuidad que usa la señora Zoila, esa palabra continuidad que usa Mario, es una cosa espectacular. Así es que es. Así es que es. Estamos hablando de una continuidad. Sí, estamos hablando de una actividad. Estamos hablando de un movimiento, un continuo movimiento, si me lo permite, por favor. Eso es un continuo movimiento. Continuo movimiento. Si no hay un continuo movimiento, no hay proceso. O si hay proceso. ¿Qué dice usted? Porque llegó al paso 3, se quedó en el paso 3. Usted le pregunta a la hora en dónde va, en el paso 3. Le pregunta al otro día en qué va, en el paso 3. Le pregunta a la semana en qué va, en el paso 3. Le pregunta al mes en qué va, en el paso 3. Le pregunta a los 2 meses en qué va, en el paso 3. Le pregunta al año en qué va, en el paso 3. Le pregunta a los 10 años en qué va, en el paso 3. Estoy siendo procesado. Hay que decirle que no. Hay que decirle eso, muy bien. Hay que decirle que eso ya es estancamiento. Hay que decirle que ese producto, ¿qué le pasó al producto? A ver, son 10 pasos. Se quedó paso 3, paso 3. Paso 3, paso 3, paso 3. ¿Qué le pasó al producto? Paso 3, paso 3, paso 3. ¿Qué le pasó al queso? Paso 3, paso 3, paso 3. Son 10 pasos. ¿Qué le pasó al bocadillo? Paso 3, paso 3, paso 3, paso 3. ¿Qué le pasó al postre? Paso 3, paso 3. Son 10 pasos. Paso 3, paso 3, paso 3. ¿Qué le pasó? Se estancó. Y al estancarse se dañó, se pudrió. Y eso es exactamente lo que corrige el Proverbio capítulo 4, versículo 18.
La senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento. Mire, va en aumento. ¿Qué nota usted en esa frase? Va en aumento. Va en aumento. Va en aumento. No. Progreso. Eso es, progreso, avance, movimiento, siempre. Punto. Eso es. Va en aumento ¿hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Cómo me encantaría a mí, sobre todo cuando me desquicio por el tema del paso del tiempo, que me prendieran la luz de ipso facto. Que el sol saliera de ipso facto. Que no existiera proceso, sino solamente me llevaran a la finalización y ya. Pero eso no se puede. Eso es contraproducente. Eso es contra la salud. Usted imagínese lo siguiente, acuérdese de José. José, el hijo de Jacob, el nieto de Isaac, el bisnieto de Abraham. José desde muy pequeño comenzó a tener sueños. Y Dios le comenzó a revelar a él. Recuerde que revelar es el conocimiento que está en la mente de Dios. Ahora se traslada a la mente del individuo. Dios le comenzó a revelar a él que le iba a dar una posición de liderazgo, una posición poderosa, una posición de autoridad a nivel mundial, a nivel imperial. Eso se lo revela desde pequeño en sueños. Imagínese usted que lo hubiese hecho Dios con José de ipso facto. O sea, es un muchacho al cual le da sueños. O es más, como el sueño también es parte del proceso, entonces ni sueño le da. Sencillamente es un muchacho y resulta así, ¡plin!, de ipso facto, sentado en el trono de Egipto. Analícelo y cuénteme cómo ve la cosa. Es un muchacho, es prácticamente un niño. Si Dios trabajara así con nosotros de ipso facto, entonces lo toca con una varita mágica, ¡plin!, y lo monta en el trono de Egipto. Dígame cómo ve la cosa, cómo ve el panorama. Dígame qué va a pasar ahí. Analícelo, por favor. Analícelo, por favor. Muy bien. Muy bien, excelente. Es exactamente eso. Si no tiene el conocimiento, le están escribiendo. Si no tiene la experiencia, ¿no? Están hablando de propósito, pero aquí estamos hablando de un ipso facto. O sea que ni siquiera entiende el propósito. Imagínense. Es un tipo sin sueños, sin visión, sin propósito, sin estrategia, sin conocimiento y sin experiencia. Díganme. Le repito, sin sueños, sin visión, es un tipo sin estrategia, es un tipo sin propósito, es un tipo sin conocimiento, es un tipo sin experiencia, es un tipo sin madurez. Móntelo de ipso facto en el trono de Egipto. A ver qué pasa. ¿No es cierto? Ahora sí entiende por qué Dios no hace las cosas de ipso facto. Porque ¿para qué va a destruir a José? No sería destruir a José. Y no solamente destruir a José, sino destruir a la familia de José. José era un engreído. No se le olvide que José era un engreído. Dios le estaba dando sueños a José. Dios nunca le dijo a José que le contara los sueños ni al papá, ni a la mamá, ni a los hermanos. Pero con todo y eso, él lo reunió un día y dijo claramente, pues que él iba a reinar sobre su familia, que él iba a tener poder y autoridad sobre su familia, lo cual ofendió al papá, ofendió a la mamá y ofendió a los hermanos. Por más que hubiese sido verdad, que se convirtiera eso en una realidad, pero él era un engreído, era un petulante completo. Monte a ese engreído en el trono de Egipto a ver qué pasa. Monte a ese petulante en el trono de Egipto a ver qué pasa. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Por culpa de quién? ¿Por causa de Dios o por causa de José? Por causa de cómo es José. ¿Qué tiene que hacer? Tratarlo. ¿Qué tiene que hacer? Procesarlo. Eso es lo que tiene que hacer. José le voy a quitar lo petulante. José le va a quitar lo engreído.
José, ¿usted cree que tiene sueños mejores que los demás? ¿Usted nunca le ha preguntado a sus hermanos? ¿O usted le preguntó a Judá? ¿O le preguntó a Isaacar? ¿O le preguntó a Adán? ¿O le preguntó a Neftalí? ¿O le preguntó a Benjamín? Si ellos también tenían sueños. No, a usted no le importan los sueños de los demás, solamente le importan los suyos. Usted es un petulante, un engreído. Ese era José. Aparte, José era un hombre al cual vestían de manera diferente. Acuérdense que a él le ponían una túnica de colores, ¿no es cierto? Una túnica de colores, y a los demás los vestían igual. O sea, a los demás les compraban la ropa en el Gran San, ¿sí? A los demás les compraban la ropa en San Victorino, en Plaza España, y a este lo llevaban a un lugar exclusivo, a alguna tienda exclusiva, algún centro comercial, alguna vitrina exclusiva, y le compraban ropa de diseñador exclusivo. ¿Y cómo por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué la preferencia con? Si tiene más hijos, ¿por qué no los trata igual? ¿Qué le pasa? Culpa también del papá, culpa también de la mamá. Pero entonces eso hace que él tenga en el corazón no solamente petulancia, sino al mismo tiempo se crea superior, se crea consentido, se crea especial. Yo soy mejor que los demás. Yo soy mejor que los demás. ¿Usted por qué cree que los hermanos lo odiaban? ¿De gratis? No, eso no ocurre de gratis. Eso no ocurre de gratis. La mayoría de las veces las peleas entre los hermanos, que después provocan lágrimas en los ojos de los papás o de las mamás, la mayoría de las veces es producto de eso, porque al uno le sirvieron más arroz que al otro, al uno le sirvieron más espagueti que al otro. Así la mamá diga, pero eso es una bobada. Así el papá diga, pero eso es una pendejada. Es una pendejada a los ojos del papá, a los ojos de la mamá, pero a los ojos de los hijos no es ninguna pendejada. A los ojos de los hijos es preferencia o rechazo. Punto. Preferencia o rechazo. A él le dieron estudio en un colegio privado. Al otro le tocó estudiar en la escuelita del pueblo, punto. A uno le compraban los cuadernitos con resortes. Al otro, por ahí, cualquier cuaderno regalado. Los cuadernos del otro, los que se iban quedando, los que tenían hojas, se los marcaban, se los forraban y vaya y estudie con eso. Pero ¿por qué esa preferencia? Y siempre las mamás, los papás van a decir, yo quiero a mis hijos por igual. Y cuando usted tiene más de un hijo, pues eso es una vil mentira. Eso no es cierto. Analícelo y se va a dar cuenta. Analícelo a conciencia. Analice a conciencia que quizás ha consentido a uno más que al otro. Ha tratado mejor al uno más que al otro. Por alguna cuestión. Porque nació enfermito, porque nació rarito, porque alguna cosa. Está comprobado, mire, científicamente, que los papás, las mamás, consienten más a aquel que consideran el más débil de la manada. Lo consideran el más débil de la manada, es decir, el que no va a poder ver por sí mismo, el que no va a poder ser responsable, el que no ha conseguido un buen trabajo, el que no estudió, el que no es tan avispado. A ese terminan consintiéndolo más. No debería ser así. Porque al consentirlo más, ¿sí? Entonces, todo el defecto que tiene, al consentirlo más, toda la inclinación a la mediocridad que tiene se acentúa, se va a acentuar. Y al acentuarse, lastimosamente, lo va a perjudicar. Eso usted lo encuentra en todas las familias, mire. Usted puede negarlo, pero lo encuentra en la familia de Adán. Usted puede negarlo, pero lo encuentra en la familia de Abraham, que consintió más al uno que al otro. Y usted lo encuentra en la familia de Isaac, que tuvo dos y consintió más al uno que al otro. Y lo encuentra en la familia de Jacob, que consintió más al uno que al otro. Y si seguimos hablando de las familias, pues todas las familias, lastimosamente, prácticamente, terminan cometiendo el mismo error. Porque lastimosamente hay que, de alguna manera, como que pasar la mano y consentir un poquito al que va como quedadito. Tengo muchos casos cercanos acerca de esto. Se consiente más al quedadito. En algunas familias, por ejemplo, familias de 2, 3 muchachas y el muchacho, las muchachas salieron muy berracas. Las muchachas salieron unas duras. Las muchachas estudiaron, trabajaron, se esforzaron, hicieron su vida, salieron adelante. El muchacho va quedadito. Pero es que es el muchacho, es el hombre. Sí, pero es como es el quedadito, entonces es al que más le pasan la mano. Es como al que más subsidian, como al que más ayudan, como por el que más se meten la mano al bolsillo, ¿no?
pero los otros no lo hicieron. Y por más que los demás hijos no reclamen nada, hay que analizarlo para remediarlo. Hay que analizarlo para remediarlo. Estamos hablando de procesos. Estamos hablando de un proceso comparado con la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No se puede de insofacto. Todo es a través de un proceso. A veces los procesos son dolorosos, son tensos, son arduos, son acalorados. A veces los procesos son demorados, no por culpa de Dios, por culpa mía. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Demorados, lentos. Pero la idea es seguir en esa actividad, una actividad que no se detiene. Eso es un progreso, eso es un avance, eso es un hacia adelante. Como el proceso de fabricación de un bolso, el proceso de fabricación de una maleta, el proceso de fabricación de un mueble. No se puede detener el proceso. O sea, usted cortó la madera, hizo la tapa de la mesa, muy bien. Segundo paso, segundo paso, segundo paso, segundo paso. No hubo segundo paso. ¿Qué quiere decir? Que una mesa se quedó en el proceso. Y si una mesa se quedó en el proceso, no hay mesa. ¿Sí se da cuenta? No hay mesa. Si una mesa se quedó en el proceso, no hay mesa. Lo único que hay es una tabla cortada. ¿Quién me lo está entendiendo? Si un bocadillo se quedó en el proceso, no hay bocadillo. Lo único que hay es un engrudo de guayaba. Si un queso se quedó en el proceso, no hay queso. Lo único que hay es una leche picha, porque es lo que le va a pasar a la leche. Si un cristiano se quedó estancado en el proceso, no hay proceso. Lo único que hay es amargura, lo único que hay es estrés, lo único que hay es preocupación, lo único que hay es depresión, ansiedad. Y dése cuenta usted en la Biblia que esa no es la voluntad del Señor para con nosotros. No es la voluntad de Dios. Dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que dice, lo alcancé, llegué, maravilloso. Hábleme de ese momento del día en el cual el sol se encuentra exactamente sobre su cabeza y cómo pica, cómo arde, cómo calienta. ¿Cuál sería ese momento del día? Para decir, está perfecto, para decir, llegó, para decir, ahí está, para decir, lo tengo, para decir, se materializó, para decir, se consolidó, para decir, tomó materia. Eso, ese momento. Pero para llegar a ese momento, a las 12 del día, para llegar a ese momento, pregunta, ¿cómo a qué horas comenzamos en la madrugada para llegar a ese momento? Es decir, ¿en qué momento comienza a manifestarse la aurora? ¿Cómo en qué momento considera usted? Sobre todo usted que es bien madrugador y pues ahí ha estado acompañado de la aurora, pues usted sabe muy bien qué le estoy preguntando y sabrá muy bien qué responder. ¿Cómo a qué horas más o menos? A las 5 dice don Héctor. Muy bien, a las 5, sí. Es decir, la oscuridad comienza a ser vencido, pero venga, ya no está tan oscuro. Ya no está tan oscuro, no, pero yo no veo el sol. No se va a ver el sol, todavía no, porque hasta ahora es la aurora. Hasta ahora es la aurora. En donde la luna, ¿sí?, comienza a mandarnos los rayos del sol de una manera diferente, de una manera especial. Es una cosa casi imperceptible. Por eso algunos dicen 4, y por eso algunos dicen 4:30. Mire. Y por eso algunos dicen a las 5, y por eso algunos dicen después de las 5. Note su respuesta. Aquí tenemos 4 respuestas mínimo. Unos dicen a las 4, ahí está escrito. Otros dicen a las 5. Perdón, unos dicen a las 4, otros dicen 4:30, otros dicen a las 5 y otros dicen después de las 5, porque es una cosa casi que imperceptible, pero más o menos como en ese rango de tiempo, como en ese margen del tiempo, se comienza a producir ahí, se comienza a producir. Pero el sol, no. ¿Y está calentando el sol? No. ¿Y los rayos del sol? No. ¿Me está encandelillando? No. ¿Por qué? Explique que eso no es de insofacto, que es un proceso. Pero comenzó, ya sea a las 4, 4:30, a las 5 o a las 5:30, comenzó y eso nadie lo detiene hasta que llegamos al mediodía. Uy, lo tengo completo, perfecto. Eso es lo que promete la Sagrada Escritura.
Y Dios lo hace así, no de insofacto, sino dentro de un proceso para el beneficio de mis córneas. Punto. O sea, para mi propio beneficio, para que yo no sea destruido. ¿Se acuerda de José? Estamos hablando de José. José tiene que administrar un imperio completo. Faraón dice, él será el segundo al mando. Por encima de él solamente estaré yo. Lo que diga él es ley. Y lo que diga él lo firmo yo. Lo que diga él lo autentico yo. Lo que diga él lo permito yo. Uy, qué cosa tan impresionante. Tener toda esa autoridad. Es que una cosa es que yo sea autoridad en algún rincón de este mundo. Otra cosa es que yo sea autoridad sobre un imperio. Y en ese entonces, el imperio eran los egipcios. Los egipcios, ningún otro. Los otros estaban dando bala. ¿Sí? Habían pasado que los sumerios, habían pasado que los babilonios, bueno, los caldeos antes de eso, que los asirios, después ahí sí los babilonios, etcétera, etcétera, pero todos ellos están dando plomo. ¿Por qué? Porque todos ellos se ubicaron en el mismo lugar, donde allá en Medio Oriente. A todos les dio por ubicarse en Medio Oriente. Por eso ningún imperio que se establece en Medio Oriente ha logrado sobrevivir. Pues si todos nos vamos a montar en el mismo lugar, pues ahí nos vamos a dar bala, ahí nos vamos a dar plomo y ahí nos vamos a destruir. Pero Egipto, pues estableció su trono en Egipto, en otro continente, alejado del Medio Oriente. De manera que allá no tiene competencia. Allá tiene buenas tierras, tiene las tierras de Gosén. Allá tiene buenas aguas, las aguas del río Nilo. Entonces allá puede crecer como imperio. Y van a aparecer las dinastías de los faraones. La dinastía 1, la dinastía 2, la dinastía de los Hicsos, todas las dinastías. La dinastía de donde sale Cleopatra. Pero ¿por qué un imperio de tantos siglos? Mientras que los imperios del Medio Oriente no duraron todo ese tiempo, pues por lo que le estaba explicando. Su situación geográfica permitió que ellos, los egipcios, crecieran como imperio y nadie los molestara mientras crecían como imperio. Es lo mismo que le pasa a Estados Unidos. Es lo mismo que le pasa a Estados Unidos. Porque es que Estados Unidos pelea las guerras ¿en qué territorio? ¿En el de ellos? ¿O hay pelea las guerras por allá en Irak? ¿Qué dice usted? ¿O hay pelea las guerras por allá en Irán? ¿Qué dice usted? ¿O hay pelea las guerras por allá en la Franja de Gaza? ¿Qué dice usted? ¿Dónde pelea las guerras Estados Unidos? Estados Unidos pelea las guerras en el territorio de los demás. Va allá, bombardea. Va allá, echa plomo. Allá manda los aviones, allá manda los barcos. Pero Estados Unidos no pelea sus batallas en su propio territorio. Por eso Estados Unidos ha tenido todo el tiempo del mundo para crecer como potencia y convertirse en una megapotencia a este lado del mundo. ¿Sí se da cuenta cómo es que funciona esto? Entonces a una nación inteligente pues dice, vamos a pelearla, pero aquí no. O sea, yo no voy a citar al enemigo en la sala de mi casa. Porque si yo cito al enemigo en la sala de mi casa, acabamos con la sala de la casa. Y acabamos con la casa. No, yo voy a pelear contra el enemigo en la casa del enemigo. Con eso vamos a volver un 8 la casa del enemigo, pero cuando yo vuelva a mi casa, pues mi casa estará en orden. ¿Sí se da cuenta cómo funciona esto? Por eso las guerras, las naciones, los poderes militares quieren pelearlas afuera. Eso es como cuando uno le decía al muchacho allá en el salón, nos vemos afuera, o nos vemos cuando acabe la jornada del colegio, nos vemos allá al frente, nos vemos en el parque. Pues no nos vamos a enganchar aquí en el salón y tampoco nos vamos a ver allá en mi casa, sino que nos vemos afuera, nos vemos en otro lugar, un punto estratégico, un punto apartado. Nos vemos en el parque, le decía Gloria a las niñas o a los niños, nos vemos afuera y les daba duro. ¿Sí se da cuenta cómo es que funciona? Lo mismo pasó con Egipto. Ahora, el imperio era Egipto. ¿Cómo montar a un muchacho de insofacto en el imperio egipcio? No se puede. Es contraproducente. Eso Dios no lo va a hacer. Mire, eso es una estupidez y Dios no comete estupideces. Así de sencillo. De manera que todo lo que Dios a usted le ha prometido, por supuesto, todo eso tiene su cumplimiento. De cierto os digo. Todo eso tiene su cumplimiento. Pero no tiene su cumplimiento de insofacto.
¿Por culpa de Dios? No. ¿Acaso Dios no puede crear todo de ipso? Pues por supuesto que va a crear todo de ipso. Lo puede hacer. Su poder no tiene límites. Pero por culpa mía. Porque Josecito tiene un sueño pero no está preparado. Entonces hay que llevarlo por diferentes etapas, por diferentes fases, para que vaya creciendo, para que vaya madurando. Y me corresponde a mí ir entendiendo el paso, el siguiente paso, el que sigue, la fase, la etapa, ir madurando, ir creciendo, irme disponiendo para ir avanzando. Pero si voy avanzando, estoy en el proceso. Mientras que si no voy avanzando, pues quiere decir que me estanqué. Y si me estanqué, deje de decir que está en el proceso. Es duro decir esto, ¿no? Pero yo he analizado muchas veces mi propia vida, cuando mi vida se estanca. Y al estancarse mi vida, yo me he dicho a mí mismo, estoy en el proceso. Y Dios a mí me ha preguntado, ¿cuál proceso? Si proceso es actividad y usted está quieto. ¿Cuál proceso? Si proceso es movimiento y usted está quieto. ¿Cuál proceso? Si proceso significa energía en movimiento y usted se convirtió en una leche picha. Ahí no hay queso. ¿Cuántas veces nosotros mismos estropeamos por no entender? Tiene que haber un avance. Tiene que haber un avance siempre. Ahora, precisamente por eso estamos hablando nosotros de los enemigos de ese avance. Y precisamente por eso estudiamos el cinismo, estudiamos el negativismo, estudiamos el derrotismo, estudiamos la evasión, estudiamos la postergación. Pues cuando yo estoy en el proceso y fase 1 y quiero pasar a la fase 2, pues alguno de estos enemigos puede ser que venga, se atraviese y me estorbe y me quiera impedir que yo continúe con el avance. O sea, lo que le estoy diciendo es, mire, estas 5 cosas son los principales estancadores, si me permite el término, estancadores del proceso. Son los principales saboteadores del proceso. Por eso usted no se los puede permitir. Ahora yo le hago a usted una pregunta. Escoja uno solamente. Uno. De los cinco, la batalla que usted más libra es ¿con cuál? La batalla que usted que me escucha, usted que ha tenido la amabilidad y el interés de conectarse a esta clase, de los 5, revisa otra vez la lista, de los 5, ¿usted con cuál de esos 5 más lucha? ¿Con cuál es la pelea más ardua que usted tiene? ¿Con cuál de los 5? A nivel personal, lógicamente. Regáleme esa respuesta. ¿Cuál? ¿Cuál sería? Comienzan a aparecer las respuestas. La postergación. Hola Marlicita, ¿cómo estás? La postergación, gracias por tu respuesta. Mario dice la postergación también. María Sánchez dice la postergación también. Marta León dice la postergación. La señora Zoila dice la evasión. El hermano Rubelio dice la postergación. Dese cuenta cómo identificamos. Liliana dice la postergación. Natalia dice la postergación. Juan Esteban dice la postergación. Mire, el enemigo identificado. Diva dice la postergación. Don Henry dice la evasión. Y Gloria dice la evasión. ¿Cómo le parece lo que acabamos de hacer? Mire. La postergación, dice Don Héctor. Mire, en el análisis que usted acaba de hacer, el enemigo número 1 es la postergación. Y el enemigo número 2 es la evasión. Ninguno habló ni de cinismo, ni de negativismo, ni de derrotismo. No. Sino primero postergación, segundo evasión. Y dése cuenta que es un mal de muchos. No es un mal de pocos y no es un mal mío solamente. ¿Cómo le parece esto? Regáleme cómo le parece. Ahora, que no haya ningún cínico, porque el cínico va a decir, o sea que lo mismo que me pasa a mí le pasa a doña Zoila. Lo mismo que
me pasa a mí le pasa a Natalia, lo mismo que me pasa a mí le pasa a Liliana, lo mismo que me pasa a mí le pasa al hermano Rogelio por allá en Ibagué, no soy el único, entonces me fresqueo, ¿sí? Y no avanzo. ¿Cómo le parece? Dígame, ¿cómo le parece? Dice, terrible, terrible, muy triste, qué horror, fatal. Ya caemos en el conformismo, muy bien, vergonzoso, muy bien, fatal, qué tenaz. Pero, ¿qué pasa? Miremos el lado positivo al asunto, o sea, no seamos negativos. Y el lado positivo es que cuando usted ha identificado al enemigo, cuando usted ha identificado al infiltrado del diablo, cuando usted ha identificado al mismo tiempo dónde está esa infiltración, recuerde que la infiltración se lleva a cabo es en el alma, en la carne, en el alma. Cuando usted ha identificado todo eso, identifica al enemigo, entonces puede atacarlo. El tema es que yo voy a pelear contra mis enemigos, pero ni siquiera sé cuáles son mis enemigos. Yo tengo que descubrir mis enemigos personales. ¿Cuáles son mis enemigos? A mí me queda muy fácil pelear cuando descubro que el enemigo es el vecino. Si el enemigo es el vecino, yo voy a pelear contra el vecino. Pero mientras que me están atacando y me están atacando y me siguen atacando y otra vez me atacaron, pero yo no sé quién me está atacando, pues me queda muy difícil defenderme. Y me queda muy difícil contraatacar. Qué impresionante esto, ¿no le parece? Ahora estábamos hablando hace un momento acerca de quién infiltra esos enemigos, el diablo, y dónde ocurre la infiltración. Y la infiltración ocurre ¿en dónde? En el alma. Acuérdense que es ¿en dónde? En el alma. Y si hay una infiltración del diablo en mi alma, no que un espíritu inmundo venga a vivir dentro de mí, no, sino que se siembran conductas y hábitos mañosos, viciosos, saboteadores, boicoteadores del proceso. Yo tengo que cuidar el proceso. Si yo no cuido el proceso, se estanca y se pudre la leche. Y se daña todo lo que he hecho, todo lo que he avanzado. Puede pasar, pero por supuesto que pueda pasar. Por supuesto que puede pasar. Lo estamos viendo desde el proceso de producción de un queso. Eso es así, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si nos quedamos en la leche y no hubo el otro paso, y no hay el otro paso, y no hay el otro paso, a la leche le va a pasar. ¿Qué le va a pasar? La leche tarde que temprano se nos va a podrir. Y pasa, claro que sí. Lo que yo he avanzado con Dios, lo que yo he progresado con Dios, lo que yo he ascendido con Dios, lo que yo he madurado con Dios, se puede echar a perder. Por supuesto que se echa a perder. ¿Y después qué toca hacer? Pues si la leche se pudrió y de todas maneras toca hacer queso, dígame después qué toca hacer. Repito la pregunta. La leche se pudrió y de todos modos toca hacer queso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comenzar de nuevo. ¿A cuántos les gusta comenzar de nuevo? Dígame, ¿a cuántos les gusta comenzar de nuevo? No, pues a nadie. A nadie. Y sin embargo muchas veces toca. ¿O acaso, mire, todavía probablemente hay alguno que diga, no, pero yo no estoy tan de acuerdo en esos conceptos? No, entonces yo se la planteo de esa manera. ¿Cuántas veces a usted le ha tocado comenzar de nuevo laboralmente hablando? Vaya respondiendo. ¿Cuántas veces le ha tocado comenzar de nuevo económicamente, financieramente hablando? Dígame, ¿cuántas veces? Ahora, ¿cuántas veces le ha tocado reinventarse económicamente hablando, reinventarse laboralmente hablando? ¿Cuántas veces? ¿Sí le ha tocado o no le ha tocado? Varias veces. Muy bien. Pregunta. Sigo preguntando. Perdón que me meta al rancho con esta. Pero ¿cuántas veces a usted le ha tocado comenzar de nuevo emocionalmente hablando? Sentimentalmente hablando. Relacionalmente hablando. ¿Cuántas veces le ha tocado comenzar de nuevo? Dígame. Muchas veces, ¿sí o no? O sea que usted sabe lo que es comenzar de nuevo. Qué tan bonito es comenzar de nuevo.
Ahora yo le hago usted una pregunta, me la voy a meter hasta la cocina, ¿no es cierto? Pero qué tan fácil es comenzar de nuevo después de que usted estaba con una pareja, usted estaba casado, ¿no es cierto? Y hubo una ruptura por alguna razón, por una infidelidad, por una traición, por la muerte, por lo que sea, ¿no es cierto? Y ahí le tocó a usted tomar la decisión de comenzar de nuevo. No necesariamente el comenzar de nuevo uniéndose a otra persona, o de pronto sí. Pero también puede ser comenzar de nuevo quedándose solito o quedándose solita. Eso es un comenzar de nuevo. ¿Qué tan fácil es eso? Eso es facilísimo. Uno lo hace toteado de la risa. ¿Qué dice uno? ¿Qué dice? ¿Fácil o difícil? Porque quedarse solito, como dice la señora Zoila, también es un comenzar de nuevo. ¿O no? Después de que uno ha estado con una persona, conviviendo con una persona, acostumbrado a una persona, y ahora solo, y ya me quedé solo y yo no quiero a nadie más. Punto. Decisión respetable que se aplaude. Punto. Ya. Pero si alguna persona dice, no, pues yo no me voy a quedar solo, yo también respetable, pero que sea en el Señor. O si no, va a comenzar de cero otra vez de la misma manera tonta, como lo hizo la primera vez. No, pues ya madure. Ya maduremos. Cuesta y cuesta mucho. Gloria habla de toca adaptarse, muy bien, pero entonces dése cuenta que depende del nivel de adaptación de la persona. Mire, comenzar de ceros, digamos, toda su vida viviendo usted en Bogotá, toda su vida viviendo en Bogotá, le tuvo que comenzar de ceros y le tuvo que comenzar de ceros en otra ciudad de este país. Dígame qué tan fácil es. O le tuvo que comenzar de ceros, borrón y cuenta nueva, en otro país, en otro continente de este planeta. ¿Qué tan fácil es eso de comenzar de ceros? Dígame. Muy difícil. Entonces dése cuenta que en todo ámbito, en toda área y en toda esfera se da lo de comenzar de nuevo. También en el área espiritual. Porque usted venía creciendo en oración, usted venía creciendo en servicio, usted venía creciendo en conocimiento, usted estaba conectadísimo, pero usted cortó todo eso. Si usted cortó todo eso, no me diga que está en el proceso, porque usted dejó de orar. ¿Cuál proceso? Usted dejó de ayunar. ¿Cuál proceso? Usted dejó de aprender la Biblia. ¿Cuál proceso? Usted dejó de servir. ¿Cuál proceso? Usted dejó de predicar la palabra de Dios. ¿Cuál proceso? No hay ningún proceso ahí. Ahí lo que hay es leche picha. ¿Qué hay que hacer? Comenzar de nuevo. Otra vez, sí señor. Otra vez el hábito de orar, otra vez el hábito de aprender, otra vez el hábito de servir, otra vez el hábito de predicar, otra vez los hábitos que lo llevaban al crecimiento. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Es la voluntad del Señor. Y dentro de 8 días seguimos hablando acerca de cómo hacerle frente a esos saboteadores ya identificados en esta clase, la postergación, y ahí es donde uno dice terrible. Primero la postergación y segundo la evasión. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Tú eres tan bueno, Dios de procesos, y los procesos los hace, Señor Dios, por amor a nosotros. Los procesos, Señor, los realizas, los permites, mi Dios, para el cuidado nuestro, para el beneficio nuestro, para no irnos a dañar, para no irnos a destruir, mi Dios. Así es que funciona contigo. Lo insofacto nos mataría, lo insofacto nos destruiría, lo insofacto acabaría con nosotros. ¡Qué bueno eres! Cuánta ciencia, cuánta sabiduría hay en ti, Señor Dios. Te damos gracias por la revelación en esta noche. Te damos gracias, mi Dios, por la inspiración en esta noche. Y te damos gracias por la iluminación en esta noche. Te pido, Señor Dios, que este mensaje no solamente edifique nuestras vidas, sino que al mismo tiempo, a través de nosotros, otras vidas sean edificadas. Que tu palabra corra, mi Dios, y sea glorificada. Y que este mensaje, que esta clase llegue hasta lo último de la tierra. Que nosotros nos dispongamos, Señor, a compartir estos links, a compartir esta palabra, a compartir este mensaje, Señor Dios, con todo el mundo, para que todo el mundo lo escuche, mi Dios, para que todo el mundo pueda tener acceso a esta luz, mi Dios, que no se da de insofacto, sino por medio de un proceso para cuidar las retinas espirituales de tu pueblo. De esta manera terminamos esta clase, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Mañana 5 de la mañana para la oración y mañana 6 de la tarde para la escuela de la oración. Chao, feliz noche.